después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial. Yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo, y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo, y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano, y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Firme, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona, porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo, y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo, y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano, y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Firme, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona, porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo, y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo, y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano, y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Firme, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona, porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos,
Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana y hola profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis dos hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana y hola profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis dos hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana y hola profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis dos hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo.
Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia, hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro, usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia, hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro, usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia, hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro, usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera,
que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo. Y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día
me encuentro con Francisco Maturana. Hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón. Y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y
y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces bueno, muy pequeñitos por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y le estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo
y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido, que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido, que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido, que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana, y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador, y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos, entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto, y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando, me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo,
después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial. Yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo y me estaba echando muchas flores al árbitro. No, de hecho, Japón fue una experiencia inolvidable. Profesor Armando Pérez, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo y que sepa que todos los que estamos en el arbitraje lo admiramos. Usted fue un grande del arbitraje colombiano y gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Wilmer, muchas gracias por invitarme. La verdad que tantos años después de haber terminado con la carrera, que lo recuerden a uno también se emociona porque la vanidad siempre será algo que nos acompañará hasta nuestros últimos días. Lo que pasa es que no hay que abusar de ella. Yo me pongo, después de la inauguración del partido que fue en Hiroshima, en el estadio nuevo que iban a presentar para el Mundial, yo arbitré Escocia-Japón, y en la recepción al otro día me encuentro con Francisco Maturana. Y hola, profesor Maturana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Había ido como técnico de Ecuador y estaba con el equipo. Yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijos. Entonces, bueno, muy pequeñitos, por supuesto. Y Pacho me dijo, esto lo cuento como anécdota, por favor, no es que me esté inflando. Me dijo, Armando, vi el partido en Hiroshima entre Japón y Escocia. Hombre, qué árbitro, ojalá todos ustedes le aprendieran a ese árbitro. Usted verá qué presentación de ese árbitro, cómo arbitró, cómo... Le digo, Pacho, muchas gracias, el árbitro era yo. y Pacho no sabía que el árbitro había sido yo.